La peor pesadilla se hizo realidad. Aquí en el aeropuerto acabo de perder el vuelo. Si tenemos que seguir viendo televisión y decir Pikachu, yo te elijo, no importa. Acabo de perder el vuelo. ¿Por qué? Por esto. Venimos aquí con el hombre, mi secretario lleva la valija, ¿no? Me dis casi como la valija. Letra G, estamos buscando. ¿Dónde está? Luego de meses y meses planeando, había llegado el gran día. Por fin volvía a Tokio, así que me fui con Lauti y mi madre al aeropuerto, despaché mi valija, comimos algo, jugamos unas partidas de ajedrez y luego de unas cuantas lágrimas me fui. Mi viaje por fin comenzaba. ¿O no? Resulta que llegué tarde a la puerta de embarque y bueno, el avión se fue a Japón sin mí. ¡Esto es una mierda! ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, pierdo dinero, un buen billete, pero viajo. En un rato, en unas horas. Lo bueno, me puedo ir a dormir en mi casa. Estaba tan emocionado por el viaje y de pronto no viajo. ¿Nani? Por un momento dije, chau, se me cagó todo, voy a viajar ¿cuándo? Tengo todo organizado. Bueno, por suerte lo pude arreglar en instantes. Me senté ahí, pregunté, pim pum pam, todo solucionado. Pero la preocupación no me la quita nadie y el sudor. Me llamaron, corrí y bueno, igual lo perdí. ¿El pibe ahí? No se puede creer lo que pasó. Hola. ¡Sorpresa! ¿Perdón? ¿Qué pasó? Viajo mañana. ¿Qué? ¿Cómo viajes a pedir el vuelo? No, lo perdí. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Cómo lo perdiste? Esa era la historia en realidad. Adivina por qué lo perdí. Estás bien pendejo. ¿Por qué? Por jugar al ajedrez y todas esas cosas. No le digas así porque después... No, por boludo. Porque no sé qué pasó. Bien pendejo. Parece una broma, pero aquí estamos de vuelta en casa, ejercitando un poquito, aprovechando el tiempo. Y en un rato, otra vez, al aeropuerto. No, vamos de vuelta. ¿Nos vamos de vuelta? Y esta vez voy a llorar más. ¿Más? Nos vamos de vuelta, si hay suerte, porque quizás no hay suerte y no me voy nada. Segunda vuelta, estamos otra vez en el aeropuerto con la misma pilcha, sí, pero me cambié la remera porque la sudé toda. Segunda vuelta, me voy, en un rato lo descubriremos. Hoy vine con asistente. Ahora sí, nada podía malir sal. Me fui muy tempranito a la puerta de embarque, llegué con tiempo de sobra, aunque no me confiaba, pero lo logramos. Estoy en el avión, ahora solo faltan 30 horas más hasta Japón, lo cual significa un montón de películas. Pero antes de Japón... Llegamos a Francia, estoy no tan cansado, todavía falta medio viaje. Esperando aquí el trencito que me va a llevar a la otra puerta donde voy a tomar en como 3 horas el avión a Tokio. Francia me resultó un sitio muy francés, con todo lo que uno espera cruzarse, pero lo mejor del aeropuerto definitivamente fue la zona arcade en Free Play, o sea, que era gratis. Así que un poquito de gaming y llegó la hora otro avión más. 2000 años más tarde llegamos. Esta vez me tocó el aeropuerto de Haneda y afuera me esperaba, como siempre, mi amigo Tetsu. Señoras y señores, una vez más hemos llegado aquí a Tokio, Japón. Hace un calor terrible, 30 y pico de grados. Y también les voy a contar un poquito por qué me vine a vivir a Japón. Lo primero que quiero aclarar es por qué volví a Japón tan pronto. ¿Por qué tan apurado, Juanito? En realidad resulta ser que yo, cuando vine la otra vez, vine con el dinero que tenía guardado previo a la pandemia. Por lo tanto, este año yo todavía no había gastado dinero para venir a Japón. Esa es por lo menos la excusa que me doy a mí mismo para justificar volver tan pronto con todo el gasto que significa, ¿no? Esperé toda la vida para viajar a Japón, toda la vida, porque no había podido hacerlo nunca antes, no había podido directamente. Quizás muchos que están del otro lado piensan, qué suerte este tipo que puede viajar 2 veces, sí, pero antes de eso había tenido que esperar toda mi vida entera. ¿Y por qué vine 2 veces? Entonces, porque simplemente la pasé muy bien acá. Sé que a alguna gente quizás le va a parecer raro eso que estoy diciendo por todas las cosas que dije sobre Japón. Incluso hice un video con todos los choques culturales y parecía un poco que me estaba quejando de Japón, ¿no es verdad? La verdad que no iba por ahí. Sí, hay cosas que son muy complicadas, muy complejas, pero esas cosas que también han sido muy raras, diferentes, complejas, son incluso algunas de las cosas que más me gustaron de Japón.
Tenés que aprender a socializar, casi de cero, como si fueras un bebé o al revés. Tener que quitarte todos esos preconceptos que tenés porque tu sociedad, la mía, es muy distinta a esta. Es algo que a fin de cuentas para mí fue muy interesante. Dato de color, estamos en Kabukicho, zona exactamente esta de clubes de host, donde por ejemplo mi amigo Tetsu ha trabajado en alguno de estos, como ya les contamos en otro video, que si de hecho no lo viste te lo dejo por acá arriba. Y es espectacular porque básicamente parece un anime. Vas pasando y te dicen quién está en nivel 1, nivel 2, nivel 3, niveles de qué, niveles de cuánto han facturado estos tipos. Y de pronto pasan unos camiones por acá con la foto del tipo, dice host número 1 facturó 55 millones de yenes. Ahí está, en la pantalla se puede ver quién es el número 1, el número 2, el número 3. En un momento decía Tommy, number 1. Ahí se me va el camión con los hosts. Camión de host para todos ustedes. Dato importantísimo, no vengas a Tokio en agosto, estamos en septiembre. No vengas en agosto, me lo dijeron, y en septiembre también me estoy cagando de calor. No es tanto solamente por cuántos grados hace, que hoy hace 30 y tantos, lo que hay es una humedad acá que es infernal. ¿Vos también estás interesado en venirte a vivir a Japón? Bueno, ponete cómodo porque te voy a contar las 10 razones por las que sí deberías venir a Japón. Y es importantísimo que me escuches porque la mayoría de conceptos que se escuchan en general en internet no son necesariamente la verdad. Me ha pasado que vine a Japón en el otro viaje y gran cantidad de las cosas que vi en videos no eran verdad. Punto 1. La tecnología en Japón es total y completamente futurista. ¿En qué sentido? Bueno, además de todo lo que podés comprar en diferentes tiendas, como ya hemos visto, siempre están pasando, siempre los camioncitos de house con la música a todo volumen. Tecnología entonces en todos lados, máquinas expendedoras, podés ir de pronto a lugares que te atienden robots, podés, por ejemplo, ir a sitios donde comés que nunca jamás tenés que lidiar con un ser humano. Hay de todo acá. Y muy importante también, si querés comprar tecnología, hay un circuito de cosas usadas tremendo, así que conseguís muy buenos precios. No sé si el punto número 2 te va a sorprender, pero quizás lo que más me ha gustado hasta ahora de Japón es la comida. Estabas pensando que iba a decir las chicas. No. La comida. La comida de Japón es una cosa que no te puedo explicar con palabras. Y toda la comida que vos estás pensando, no, pero es extraña, no conozco, tengo que probar. No, también tenés toda la comida occidental que has comido toda tu vida. Lo que pasa es que acá la hacen con un cuidado que no lo viste nunca jamás. 3. El sistema de transporte. El mejor sistema de transporte público que he visto en mi vida. Nunca, jamás estuve en un sitio donde todo estuviera tan en hora, pero justo. Y tan rápido se puede viajar de un sitio a otro y tan cómodo con Google Maps. Básicamente en un segundo entendés a dónde ir, cómo hacer. No importa que no hables japonés, no importa que no hables nada. Te pones los puntitos, las líneas y vas perfectamente. Y todo obviamente señalizado también en inglés. Así que si no lees hiragana, katakana, kanjis, no vas a tener problema. El punto 4, mientras estoy todo sudado y vemos una bolsa por ahí, es la limpieza. Sí, es verdad que está todo lleno de basura, Japón, pero a la vez no hay basura en ningún lado. Me explico, a ver, pará. Primero, es una gran ciudad, una de las grandes ciudades del mundo, por lo tanto, en todas las esquinas donde hay cosas grandes vas a encontrar acumulaciones infernales de basura, de bolsas de basura que obviamente se lleva después un camión recolector. Pero otro dato muy curioso es que no hay tachos de basura por la calle, pero así y todo, la gente no tira basura en la calle, la gente se pone la basura en el bolsillo donde sea y después hasta que encontrás un tacho, ahí recién la tira la gente. La gente es completamente limpia en Japón aunque no hay tachos de basura. Tremendo. 5. La cultura. Por más que te cuente, yo te diga que todo es muy moderno acá, a la vez que es moderno, es una cosa completamente antigua, tradicional, porque pasás por la tecnología a nivel Dios, unas cosas, luces y de pronto un templito, un no sé qué. En todos lados hay como una mezcla perfecta entre el futuro y el pasado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y mientras ves este video, seguramente que una de las cosas que invade tu mente, además de ver el sudor como me chorrea, es pensar, claro Juanito, vos porque sos youtuber, cobrás en dólares, sos multimillonario. No, primero, no es verdad, solamente cobro en dólares, pero no soy multimillonario ni mucho menos. Segundo, estás diciendo, claro, es muy fácil para vos decir viajá, asá. No, te voy a contar una cosa que es muy interesante y es el punto número 6. No tengo dedos porque estoy sosteniendo aquí la cámara. El punto número 6 es que Tokio es uno de los puntos más importantes de Japón, por no decir el más importante, pero sí es el número 1 en nivel económico. Eso significa que si venís acá no te va a ser tan difícil conseguir trabajo. Ay, pero Juanito, tengo hijos, es muy complicado.
va a pasar si me voy con mi hijo a Japón? ¿Y dónde va a estudiar? Bueno, Japón tiene uno de los sistemas educativos más épicos del mundo. Y otra cosa que es muy interesante es que hay escuelas de todos los idiomas que quieras. Así que si querés que tu hijo siga hablando español, chino, mandarín, acá vas a tener una escuela. Ya sé, te veo la cara, mira, te veo la cara de acá, que estás pensando, a mí que me importa la educación, hijos, tener hijos, a vos te importa la vida nocturna. Por eso tenemos el punto número 8, que es la vida nocturna. Acá en Tokio, la vida nocturna. Y les voy a contar un pequeño secreto, un tip. Si sos con un aspecto como el mío, y además peor, mejor, o como sea, si tenés tatuajes, acá sos exótico, sos diferente. Yo en un bar, por ejemplo, de pronto me piden fotos. ¿Por qué? ¿Porque saben quién soy? ¿Me conocen en mis videos? No, porque soy distinto. De hecho, tengo todo lo distinto posible. Tengo barba, el pelito claro, tengo tatuajes. Soy diva, soy perra, Soy acá, como lo he dicho muchas veces en broma, pero en Buenos Aires no abunda la gente afro. Entonces soy como una negra en Buenos Aires. soy reina, ey, si no te gusta que te duela. Esto te lo digo a vos, que te gusta el mundo, la noche, la locura. Si venís para acá y bueno, tenés ganas de aprovechar que sos distinto, quizás te suma para algo. Punto 9, los eventos, festivales, etc. Acá hay de todo. Ya me han visto, por ejemplo, en el FetiFest. Ahora me van a ver en breve en la Tokyo Game Show. Acá hay de todo, para todos los gustos. Pero por sobre todo, si sos un friki como yo, obviamente serás un friki del carajo si estás ahí. Acá vas a tener eventos que te van a gustar mucho. Y para el punto 10, tenemos ahí a Godzilla de fondo. El punto 10 es puramente la hospitalidad japonesa. Acá te van a tratar tan bien que te vas a preguntar ¿qué hiciste? ¿Por qué te están tratando de esa manera? Dato de color, esa hospitalidad va a ser eso. Esa persona quizás nunca se vuelva tu amigo, pero la hospitalidad no va a faltar jamás. Estas son 10 razones por las cuales yo estoy disfrutando mucho estar aquí. Yo sé que vos te morís de ganas de venir, no importa lo que yo te diga, pero quizás estas 10 razones te dan más ganas de venir todavía. Yo lo único que te voy a pedir es lo de siempre, que comentes por ahí abajo por qué querés venir a Japón, que no te olvides darle duro al botón de like, que te suscribas, toque la campanita, me sigas en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Data Suculenta y nos veremos en Japón.